Hola a todos, hoy vamos a hacer una breve introducción a lo que es un amplificador operacional, que es este dispositivo, para qué se utiliza, cuáles son sus usos. Vamos a hacerlo de forma muy breve, sin entrar muy en detalle en el funcionamiento, y en videos más adelante veremos más detalles de su funcionamiento y el modelo con el cual podemos calcular circuitos que tengan este dispositivo. Para empezar, como definición podemos decir de manera muy general simplemente que se trata de un dispositivo de 3 terminales, 2 entradas y una salida, y que tiene diferentes utilidades dependiendo de su forma de conexión, generalmente operaciones sobre las señales. Sirve para hacer amplificación, suma, resta de señales, o incluso para hacer otro tipo de operaciones más específicas, como es por ejemplo el filtrado de las señales. Bien, como para poder ir aterrizando un poquito mejor qué es este dispositivo, lo primero que tenemos que saber es que, a diferencia de muchos otros dispositivos que se estudian primero en la electrónica antes de llegar al amplificador, como son simplemente las resistencias, capacitores, inductores, los transistores y los diodos, este no es un dispositivo, digamos, aislado, simple. Este dispositivo es un circuito integrado. Quiere decir que en realidad un amplificador operacional, que aquí estamos viendo en este momento cuál es su símbolo circuital, tiene por dentro un circuito complejo, como por ejemplo este es el caso de una referencia específica de amplificador operacional, y vemos que realmente está compuesto por un circuito que tiene una serie de transistores, de resistencias, de capacitores, y está diseñado con el objetivo de tener un determinado comportamiento. Entonces, los amplificadores operacionales son circuitos integrados que están diseñados para hacer operaciones entre señales y que siempre tienen la característica de tener 2 entradas y una salida. ¿Listo? Ahora, vamos a empezar por hablar de su símbolo. ¿Listo? Este que están viendo ustedes acá en este momento es el símbolo del amplificador. Van a encontrar siempre 2 entradas, una marcada con un más y una marcada con un menos. Respectivamente se les llaman la entrada no inversora y la entrada inversora. Quiere decir que son entradas diferentes, no las podemos invertir entre ellas, cada una tiene, digámoslo así, una función distinta. Y tenemos una salida. ¿Ves? Pero miren que, a pesar de que yo les dije que era un dispositivo de 3 terminales, estamos viendo que aquí tenemos otras 2 terminales adicionales que dicen polarización positiva y negativa. Quiere decir que los amplificadores van a requerir para funcionar una polarización, el ponerles un voltaje para que ellos funcionen. ¿Ves? Pero cabe aclarar que estas terminales de polarización no siempre se muestran en los esquemas circuitales que tienen amplificadores operacionales. Es decir, cuando yo hable de un amplificador operacional, fácilmente puedo encontrar este símbolo que estábamos viendo, con su más, con su menos, su salida y ya. Y conectado al circuito que quiera que sea que esto esté conectado, ¿cierto? Si es que por acá tiene, qué sé yo, una resistencia o una fuente, algo como esto. Yo puedo encontrar un símbolo así en un circuito y miren que nos están mostrando la polarización. Y esto no quiere decir que no esté conectado, que no se esté utilizando. Simplemente quiere decir que se asume que este dispositivo tiene siempre una polarización, que ya se sabe que existe esa polarización y que siempre debe estar conectada, eso, y que no se pone en el esquema como para simplificar el esquema y simplificar el circuito. Pero se aclara que si no se conectan los terminales de polarización, el dispositivo no va a funcionar adecuadamente. ¿Listo? Como ven, son 2 terminales de polarización, una positiva y una negativa. Según el circuito que se vaya a utilizar, puede ser que esta polarización positiva sea un voltaje positivo, por decir algo 5 voltios, y la negativa un voltaje negativo, menos 5 voltios, por ejemplo, ¿cierto? O puede ser que yo tenga la polarización positiva por un lado y en la polarización negativa tenga simplemente conectada la tierra del circuito, ¿cierto? O sea, positivo y tierra, cero. Eso va a depender de la aplicación, y en videos más adelante donde entremos en detalle sobre el funcionamiento de este dispositivo vamos a hablar de cuáles son las implicaciones de cambiar el valor de la polarización, o de que sea dual o que sea solamente positivo. ¿Ves?
En cuanto a su forma física, pues aquí hay algunos empaquetados, algunos ejemplos. Ustedes lo van a encontrar siempre como un integrado, un circuito integrado. Puede ser como este, que es de los que tienen paticas, de los que ponemos en el board para hacer cositas en el laboratorio, o pueden ser de montaje superficial. Bueno, existen muchos empaquetados y existen muchas referencias de amplificador operacional. ¿Listo? Entonces, no hay un único amplificador, hay N diferentes referencias. Por ponerles un caso, algunas de las que uno puede utilizar fácilmente en el laboratorio, como en proyectos pequeños de electrónica que se utilizan mucho, está el UA741, el LM324, el LM358, LN. Bueno, y existen muchas referencias más, algunas de uso general, algunas de propósitos más específicos, con mejores o peores prestaciones, pero por ahora no vamos a entrar en detalle acerca de eso. Bien, sí cabe aclarar que cada referencia diferente no siempre trae un único amplificador operacional. Por ejemplo, el LM324, que es una referencia muy utilizada como en pequeños proyectos. Cuando yo lo entro a estudiar, vamos a mirar acá la hoja de datos de él, que siempre es algo importante mirar en un amplificador. Me dice cuál es el circuito interno que él tiene, que les decía es un circuito, digámoslo así, más complejo, está compuesto por varias cosas, y me va a mostrar su configuración en pines. Por ejemplo, este caso, esta es la configuración en pines de él, y lo que yo estoy viendo aquí es que tengo no uno, sino 4 amplificadores operacionales en el interior, y cómo están distribuidos. Y mire que tengo 1, 2, 3, 4 amplificadores y tengo solamente 2 terminales de polarización, positivo y tierra en este caso. ¿Ves? Entonces necesito solo 2 terminales para los 4 amplificadores. Es como desde el punto de vista de simplemente la parte física del amplificador. Ahora, como les decía, adentro vamos a tener un circuito bastante complejo, y el circuito puede cambiar de referencia a referencia, el circuito específico, pero todos estos circuitos se han diseñado con unas características en común para que tengan un comportamiento similar. El asunto es que ese comportamiento va a depender de la forma de conexión. Y por el momento vamos a hablar solamente de 3 posibilidades básicas que tenemos, y en videos más adelante vamos a entrar en más detalle. ¿Listo? Vamos a hablar del uso del amplificador operacional según su forma de conexión de la siguiente manera. Vamos a mirar primero este circuito A. ¿Listo? Y quiero que vean aquí que yo tengo unas conexiones en las entradas, no importa cuáles. Por ejemplo, aquí tengo una fuente, aquí tengo conectada a tierra. Y la salida tengo conectada a una resistencia. Este tipo de conexión lo llamo lazo abierto. Lazo abierto quiere decir que no hay nada digamos, que esté de la salida que se devuelva por algún camino hacia alguna de las entradas. Es decir, a las entradas puede haber conectado cualquier cosa, a la salida puede haber conectada cualquier cosa, pero nunca se devuelve nada de la salida hacia la entrada. Cuando esté en ese caso, que es el caso A, lazo abierto, el amplificador operacional se va a comportar como un comparador de voltajes. Es decir, simplemente su salida va a depender de cuál de las entradas es más alta. ¿Sí? Solo va a tener 2 posibles valores de salida. Un valor de salida alto cuando el voltaje en la entrada no inversora es mayor que el voltaje en la entrada inversora, y un valor de salida bajo cuando el voltaje en la entrada inversora es mayor que el voltaje en la entrada no inversora. Como les digo, vamos a hacer más adelante, prontamente, un video donde vamos a explicar este funcionamiento del amplificador como comparador en más detalle. Segundo caso, el que estamos viendo en B. En el caso en B vemos una serie de cosas conectadas a la entrada, pero en este caso estamos viendo que desde la salida hay una resistencia, esta R2,
que cierra un camino que se devuelve hacia la entrada inversora. ¿Listo? Entonces en este caso ya no tenemos lazo abierto, tenemos realimentación. Y esta realimentación, vamos a decir que es una realimentación negativa, porque se está devolviendo hacia la entrada inversora, listo, hacia esta entrada que está marcada con el menos. Siempre que yo tenga una realimentación negativa, algo se devuelve de la salida hacia la entrada inversora, voy a tener una operación de señal. Es decir, yo voy a actuar sobre el voltaje de entrada de alguna manera. Puede ser que yo haga una suma de señales, una resta, una multiplicación, puede ser que haga una amplificación, que es básicamente multiplicar la señal por una constante, hacerla más grande, ¿cierto? Entonces yo voy a tener una operación entre las señales. ¿Qué operación específica? Va a depender de la conexión específica del circuito y como les digo más adelante tendremos videos donde hablaremos de esto, la realimentación negativa del amplificador y cómo puedo saber yo cuál es la operación específica que se va a realizar. Por el momento que sea suficiente con saber que va a haber algún tipo de operación, ¿listo? Llamémoslo una amplificación, una suma, una resta de señales, ¿listo? Y por último, C, tercera opción, la que tenemos acá, y en este caso miren que de la salida se devuelve una resistencia hacia la entrada no inversora, es decir, tengo una realimentación, pero en este caso es positiva. Esto la llamo positiva por ser por la entrada no inversora, la que está marcadita con el más. Cada vez que yo tenga una realimentación positiva, voy a tener un tipo de comportamiento que también va a ser de una comparación, va a ser un comparador, pero un tipo específico de comparador que se llama un comparador con histéresis. Y tenemos también unos videos para el estudio de los comparadores con histéresis específicamente, cómo funcionan, para qué sirven, etc. Entonces, de momento, como gran resumen, amplificador operacional es un dispositivo de 3 terminales, 2 entradas, una salida, más la polarización. ¿Listo? Tiene un comportamiento que depende según su forma de conexión y a grandes rasgos tenemos lazo abierto, será un comparador, realimentación negativa, habrá una operación con la señal de entrada, que puede ser diferentes tipos de operaciones, y de realimentación positiva tengo un comparador con histéresis. Vamos a dejar hasta aquí el video de hoy y más adelante encontrarán videos con detalles de cada uno de los tipos de conexión. Hasta luego.